Bienvenidas y bienvenidos a Vida Fértil. La abundancia nace de ti. Soy Claudia Cervantes y recuerden que para dar a luz hay que abrir el corazón. Muchas gracias a nuestro patrocinador Ingenes. En este episodio vamos a hablar de la transferencia nuclear, porque es un tema de investigación muy interesante. Hemos oído hablar de muchos experimentos en animales, pero hoy en día hemos avanzado con las células humanas. Y para esto, hablando también de la bioética, vamos a hablar con la doctora en ciencias, Esther López Baigen, que tengo aquí a mi lado. Bienvenida. Hola. Muchas gracias. ¿Qué es la transferencia nuclear? Bueno, básicamente se trata de tomar el núcleo de una célula adulta y ponerlo dentro de una célula germinal como el ovocito para eventualmente lograr que el material genético dentro de ese núcleo se reprograme y vuelva atrás en el proceso de diferenciación y le dé a esa célula la capacidad de división continua y muy extendida para que además de tener muchas células, como sucede en el proceso del desarrollo embrionario, esas células obedezcan las señales externas e internas para ir cambiando y diferenciándose en los diferentes tipos de células que hay en un organismo completo. Miren, todo esto que nos explica, yo supe que existía, porque cuando la mujer pierde la esperanza de tener bebés porque ya se le acabaron sus óvulos, porque son de mala calidad, porque ya envejecieron, pues escuché que, por ejemplo, hay donación de óvulos para cuando las mujeres ya tuvieron sus bebés y los guardaron y no los van a usar, así como hay donación de embriones cuando no están sanos, etcétera. Y con estas células es que se puede hacer investigación, porque uno firma un contrato donde dice se los dono a otra persona, que los descarten, o brindo a los laboratorios y a los científicos para que con ellos sigan avanzando en la ciencia. ¿Qué pasa con la transferencia nuclear? El futuro y la visión es que se pueda, tu óvulo viejito, quitarle tu contenido genético y ponérselo a un óvulo que tenga una carrocería nueva para que se pueda hacer el bebé con tus mismos genes y no con un óvulo donado con la información genética de otra persona. Ese es el sueño. Un sueño al que habría que ponerle pautas, ¿sí? O sea, realmente el punto es, si bien es cierto y es entendible que una mujer desee transferir su herencia genética, la herencia genética de un bebé es solo la mitad. Así es. Y el otro aspecto que hay que considerar es que la genética, lo que va en el genoma, es solamente una parte de la información que genera un ser humano completo. Los 9 meses que ese embrión se pasa desarrollándose dentro del útero, toda la serie de cambios que se dan tienen mucho que ver con lo que está pasando dentro de la mujer y dentro del endometrio. Y eso se llama regulación epigenética, por encima de los genes. Entonces, aun cuando una mujer recibe un óvulo en donación, o aun cuando recibiera un embrión en donación, la verdad es que ella, al tenerlo gestando 9 meses, participa enormemente en la información genética final que se va a expresar en este nuevo ser humano. Entonces, aún una mujer que tiene que recibir una donación puede considerar que más allá del 50 o 60% del producto final, del bebé final, realmente ella está influyendo en el cambio en la regulación genética. Bueno, eso también sucede con las madres que son de vientre subrogado. Terminan aportando también mucho de ellas, aunque no sea su información genética. Correcto. Pero en la transferencia nuclear, ¿para qué se está haciendo investigación en este tema? A ver, la transferencia nuclear sirve claramente en la parte veterinaria, ¿sí? En donde es una realidad, que es lo que mencionaba yo al principio, es justamente para la crianza animal. Y es donde tenemos los ejemplos sumamente exitosos de la clonación de caballos, de camellos, por ejemplo, donde hay
mucho más inversión monetaria para hacerlo y hacerlo muy bien, donde realmente es muy exitoso. Por ejemplo, los caballos son malos reproductores, entonces ahí la transferencia nuclear verdaderamente ha generado el reproducir estas genéticas excelentes para carreras o para cosas especiales en los caballos que permiten que valga la pena toda la inversión y todo el cambio. Pero, ojo, lo que la naturaleza ha venido perfeccionando durante miles de años, los 100 años que tenemos o los menos de 100 años que tenemos de influir en la tecnología reproductiva humana, ¿Quién fue no el alcanzan. primer animal, hablando de clonación? Pues fue la oveja Dolly. Fue la oveja Dolly. ¿En pero qué año a partir fue? de ahí, a finales de los 90. Pero a partir de ahí, básicamente se pueden clonar todas las especies. Ahora es muy popular clonar a los perros. Prácticamente se pueden clonar todas las especies si hay un interés. A ver, puede ser un interés económico, puede ser un interés de sobrevivencia. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología de tomar el núcleo adulto y ponerlo en un ovocito es una tecnología que manejamos bien como humanidad. Vamos a ver. Algo me decías sobre los perros. Sí, hay una industria bien desarrollada en este momento en la cual las personas, ustedes los millennials, ahora tienen perros y no tienen hijos. Entonces, las personas, obviamente un perro no vive tantos años como nosotros, las personas clonan a sus perros. Lo único que hay que hacer es tomar una porción de tejido del animal que acaba de fallecer, de ahí se conserva el tejido, se sacan los núcleos y se hace todo este proceso. Por eso digo que es un proceso que realmente puede generar exactamente una copia genéticamente igual, pero no necesariamente igual fenotípicamente del animal que se perdió. Oye, y por ejemplo, o sea, a mí se me murió mi perrito. ¿Este proceso lo hacen aunque ya haya muerto? Sí, mientras tú tomes la muestra cercana a la muerte. ¿Esta práctica en animalitos ya es legal? Absolutamente. ¿Y en humanos? En humanos no es legal. La mayor parte del mundo coincide en que no tenemos necesidad de hacer eso. Y hay un aspecto muy importante que hay que considerar. Todos estos procesos de transferencia nuclear que se han hecho en animales nos han enseñado que no es un proceso 100% eficiente fuera del organismo completo, ¿sí? Por ejemplo, hay una parte del desarrollo embrionario que requiere un proceso de metilación, que es ponerle unos grupos especiales para la expresión epigenética, que todavía no sabemos imitar bien en el laboratorio. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de animales, si tú tienes 10 embriones y solo 2 te salen normales, no tienes ningún problema en desechar los otros 8. Te quedas con los 2 que son normales y sigues con el proceso. Y aún siguiendo con el proceso, las primeras etapas del desarrollo embrionario in útero no son 100% normales. Okay. ¿Sí? Tenemos bien documentado, se sabe bien de que hay defectos en el desarrollo embrionario, pero bueno, como estás hablando de animales y partes de una población más grande y no tienes problemas ni éticos ni económicos, entonces puedes hacer todo, ir desechando todo lo que no sale bien. Con los humanos no podemos hacer eso, no debemos hacer esa clase de cosas. Bueno, me hablas de cuando ya está hecho el embrión, pero yo me refiero a la etapa en donde todavía no hay formado un ser humano, que es esta célula que aporta la mitad de la información. El óvulo tiene esta mitad de información, pero a lo mejor ya no tiene la calidad óptima para que se desarrolle el bebé. Entonces, alguien más puede prestar su óvulo más joven, que tiene toda la energía, pero es posible, aunque todavía las técnicas no están perfeccionadas, pasar esta información genética que no ha envejecido, porque es solamente la información genética, a este óvulo que se le quita la información genética y se le pone la nueva.
No sucede así. A ver, te voy a explicar exactamente lo que sí se puede hacer. Ajá. ¿Sí? Hay dos fuentes de material genético en un óvulo. Una es la nuclear, que representa la información genética de la madre, y otra es la información genética mitocondrial. Ajá. Las mitocondrias, que realmente son organelos muy importantes, que es muy importante tener muchas y tenerlas en muy buenas condiciones. Las mitocondrias tienen otra parte de información genética. Entonces, ¿qué es lo que realmente sí ya se ha hecho y ya sucedió? Cuando tenemos una enfermedad genética de las mitocondrias, lo que hacemos es, o lo que se hizo en Inglaterra, es tomar ovocitos sanos y de ahí tomar las mitocondrias y pasarlas al ovocito de cuya información genética nuclear sí quiero conservar. Entonces son lo que llamamos los seres humanos que tienen tres líneas genéticas. De la mamá, del papá original que aportaron sus núcleos, y de la tercera persona, que es normalmente una mujer, pues que aquí la herencia es materna, que aportó el DNA, sus mitocondrias con el DNA de sus mitocondrias para resolver el problema genético de las mitocondrias, ¿sí? Eso es lo que sí se hace con los ovocitos. Ok, ya, estamos acercándonos a lo que quería hablar en cuestión de reproducción humana. Yo tuve la oportunidad de asistir a un Congreso Mundial de Fertilidad que se realiza en Guadalajara para hablar de mi caso con las células madre. Pero uno de los expositores era John, un médico que voy a ponerle la foto donde él tiene mi libro, pero es el primero que hizo el primer ser humano con estas tres líneas genéticas antes de Inglaterra. Pero él contó que en su historia en Estados Unidos le dijeron que estaba loco, como no era legal, lo tuvo que hacer en Jordania. Y allá es donde nace este primer bebé. Y mi médico que me acompañó quería preguntarle cómo hacer que no se mezclara justamente la mitocondria con la otra información, porque son procesos pues no fáciles, por eso solo muy pocos lo han hecho. Y no se trata que estés experimentando con vidas, porque todavía no hay un embrión, sino con el puro óvulo. Sí, pero en realidad el punto es que tú estás hablando de que el óvulo que recibe las nuevas mitocondrias es un óvulo que tiene problemas en las mitocondrias. Mitocondrias que no están funcionando correctamente. El óvulo tiene muchísimas mitocondrias. Cuando tú aportas una nueva inyección de mitocondrias sanas, que son más competentes, estas son las que ganan, vamos a decirlo así, y son las que verdaderamente se tienen que multiplicar. Las mitocondrias se multiplican y justamente parte del defecto del óvulo receptor es la falta de multiplicación de las mitocondrias. Es que es fascinante, como bien dices, parece ciencia ficción, pero ya está aquí. Y hasta dónde tenemos miedo los humanos de experimentar y que de repente salga un ser humano alterado, pero no se reproduciría, ¿no? No habría una gestación en donde se siga multiplicando las células para formar un embrión, si viniera este óvulo como alterado mal, ¿o sí? No. O sea, el óvulo que recibe las mitocondrias, el único material genético distinto que recibe es el de las mitocondrias. Pero es el mismo ADN de los mismos ojos o sangre o linaje de la mamá. Nada que ver, no. A ver. No, porque, o sea, el óvulo que recibe es el óvulo que tiene el material genético de la mamá. Pero las mitocondrias tienen un material genético independiente. A ver, entonces, para no confundirnos, hay un óvulo que da las mitocondrias y hay un óvulo que las recibe, que conserva su material genético, su información genética. ¿Cómo Exacto. es? A ver. Sí, el óvulo que recibe es el óvulo que tiene el núcleo que codifica para la mayor parte de las características. Pero enfermedades en la mitocondria, porque envejeció o se alteró. Pero tiene enfermedades en la mitocondria. Ok. Entonces, el óvulo que dona las mitocondrias sanas. Y esas mitocondrias tienen información genética para ciertas funciones. Muy poquitas funciones, pero muy esenciales. Y no dona para nada la información genética.
No, es información genética para ciertas funciones, pero no es el total de la información genética. ¿Cómo hacen para separar esto? ¿Cómo se sabe cuál es la mitocondria es información? un organelo, va aislado, nunca va afuera. Las mitocondrias son organelos que tienen una doble membrana y adentro va el material genético. Y todo esto, porque de qué tamaño son los ovocitos, se puede ver en el microscopio. Los ovocitos sí los podemos ver hasta en una lupa, que es lo que se hace en Ingenes cuando se hace una fertilización in vitro. Al momento de extraer los ovocitos, como te los extrajeron a ti, los pasamos a un plato especial y el embriólogo los ve en una lupa y claramente los puede distinguir. Una lupa te da un aumento de 8 a 10 veces. Pero la lupa no te ayuda a distinguir dónde está la mitocondria. No, o sea, un ojo bien entrenado ve un puntilleo, que es un buen óvulo con un citoplasma claro y que puede tener mitocondrias sanas, pero no, el ojo no las puede ver. Okay. ¿Sí? ¿Dónde las podemos ver? Cuando usamos un microscopio de más potencia o cuando hacemos una fotografía al microscopio electrónico. Porque para hacer esta inyección hay que ser muy preciso, supongo, ¿no? Pues es exactamente la misma inyección que se utiliza cuando se hace la inyección del espermatozoide para hacer una fertilización in vitro guiada por inyección, que es un procedimiento que tiene muchos años en la medicina reproductiva y que ya se hace muy bien y se hace con mucha seguridad. Y también es el mismo procedimiento que te hicieron a ti para tomar material genético. Que no les he dicho. Todavía y con eso determinar que de veras era normal, porque tú lo mencionaste, hubo uno solo que era normal. Sí, es que en otro episodio habíamos platicado de que de mi proceso de in vitro yo tuve 3 embriones sanos. No, 3 embriones, 2 no compatibles con la vida y mi Santiago, que le extrajeron cuando recién los hacen antes de congelarlos, material genético para, ahí ven toda la cadena, a ver si se rompe o no y en qué gen, y desde ahí puedes saber qué sexo tiene, si es hombre o mujer. Sí, podemos que saber. Ese es otro episodio, pero a lo que voy es, me parece fabuloso que con una inyección puedas reparar enfermedades genéticas de la mitocondria. Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades se dan ahí? Mira, son enfermedades sumamente raras con nombres muy latosos, no son muy frecuentes. Estos casos en particular que se repararon en Inglaterra, que son los casos bien documentados, que toda la comunidad científica sabemos. Es una familia que tenía esta enfermedad desde hace mucho, entonces, y ya tenían hijos con esta enfermedad, hijos que evidentemente tenían una vida no saludable, complicada y querían tener un hijo sano. Entonces, siempre sucede en la ciencia que la tecnología nos puede alcanzar para reparar, para ayudar, para cambiar. Y a veces la ética no nos alcanza, no viene a la misma velocidad. Ni las leyes. No, por supuesto que no, no viene a la misma velocidad. Entonces, entras en el conflicto o entras en la situación en la cual hay que decidir si la ayuda verdaderamente va a cambiar la vida de las personas y la técnica te deja ayudar, probablemente es el momento de usarla. Yo estoy sorprendida, yo sí estoy a favor, no sé, ustedes comenten, ¿están a favor o en contra de estos avances de la ciencia con los humanos? A mí, por ejemplo, esta familia me parece increíble que este nuevo ser que se hizo, donde erradicaron de su linaje esta enfermedad rara, ya no la vaya a seguir transmitiendo y que no se haga solamente por alguna frivolidad. Exactamente. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Esto fue Vida Fértil, la abundancia nace de ti. Muchísimas gracias, Ingenes, por ser nuestro patrocinador. Si les gustó este video, este episodio, por favor denle like, suscríbanse y compartan.